soy Daniel García Cánovas, alumno del IES San Isidoro, y a continuación voy a poner mi trabajo sobre el estudio de los efectos causados por los terremotos en estructuras. Pero antes voy a hacer un breve resumen en inglés. So, this research addresses the study of the effects caused by the earthquakes in buildings, particularly of the effects caused by the earthquake which took place in Lorca in May 11th of 2011 in a miniature which emulates a building composed of 3 floors with 3 weights within each one. To carry out this research, it has been needed several materials such as a pulse generator, a measurer, an actuator, the program data studio, and of course, a miniature. The full work of this research consists of several steps. Firstly, the miniature's frequency was calculated. Secondly, this frequency was varying from 1 Earth to 14 Earth in order to calculate the highest amplitude. And finally, the way how the miniature responded to the earthquake which took place in Lorca was tested. What is sought is to foresee how the consequences and the perception of the earthquake inside the miniature in order to carry out several modifications to improve the output of the miniature. Y bueno, el índice que consta de introducción, que a su falta de contexto del trabajo, antecedentes y fundamentos teóricos, los objetivos, la metodología, materiales, resultados, conclusión y por último, bibliografía. Bueno, el contexto del trabajo, cabe mencionar que el trabajo trata de los efectos causados por los terremotos en estructuras, en el ámbito de la física. Los edificios están preparados para soportar fuerzas sísmicas comunes, que normalmente están entre un 3 y un 5 en la escala de Richter. Una estructura soporta su propio peso y los elementos que la contienen. Por tanto, cuando hay un terremoto, el terremoto es una fuerza no deseada porque modifica los valores de su propio peso y del peso de los elementos que contiene. Hoy en día, Japón es el país mejor preparado para los terremotos y un claro ejemplo de su ingeniería sísmica aparece en las pagodas, que son estos edificios típicos japoneses, que constan de un pilar central que va desde el suelo hasta el techo y es de varios pisos que se mueve independientemente de la columna central. Las zonas con más alta actividad sísmica son las que se encuentran entre 2 o más placas tectónicas, como se puede apreciar en esta imagen, donde los terremotos son los puntos negros y se puede apreciar perfectamente que delimitan las placas tectónicas que hay en la corteza terrestre. Estas placas tectónicas se encuentran entre la corteza y el manto en una S que se llama astenosfera, que tiene un movimiento circular constante porque está compuesto de partículas calientes y frías, donde las calientes tienden a subir y las vacías a bajar, por lo tanto se genera un movimiento circular constante. José Pablo Casal Sánchez, alumno de la Universidad Politécnica de Cartagena, trató este tema estudiando los daños en estructuras de edificación producidos por vibraciones mediante el método de redes. Y Arturo M. Casano estudió en 2009 el análisis de estructuras bajo acciones dinámicas aplicada en construcciones de obras civiles. Los fundamentos teóricos. Un terremoto es una serie de ondas de choque que se generan dentro de la corteza o del manto de la Tierra, concretamente en el hipocentro. El punto más inmediato de la corteza terrestre se llama epicentro, es donde más se siente en la superficie. Un terremoto genera 3 tipos de ondas. Las ondas L, que son de baja longitud, de baja frecuencia, pero de alta longitud de onda. Las ondas S, que son de baja frecuencia y de baja longitud de onda. Y las ondas P, que son de alta frecuencia y de baja longitud de onda. Luego, un terremoto produce una aceleración y por tanto un movimiento muy complejo. Aquí, por ejemplo, en el espectrómetro podemos ver que los picos que se muestran en relación a la amplitud y la frecuencia, los picos muestran que la importancia que tiene una frecuencia a lo largo de un terremoto en esa función. Por ejemplo, en la frecuencia 2,2 se ve que está el pico más alto, es donde más la amplitud donde se produce una amplitud más alta y por tanto una aceleración más alta y claramente un mayor daño. A partir de ahí los demás son más bajos y las frecuencias pues, no son tan importantes como la frecuencia de 2.2. Una estructura está compuesta por diferentes elementos unidos entre sí.
Un ejemplo claro es un edificio, ¿no? Este tipo de estructuras se puede simplificar para hacer los cálculos más fácil si todas las masas están reunidas en puntos concretos, como puede ser un edificio en el que las masas están divididas en pisos. Por lo tanto, se puede modificar a un sistema de muelles y masas en el que los cálculos van a ser mucho más simples. El aislamiento de base es la herramienta más potente de la ingeniería sísmica, permitiendo un control pasivo de la vibración de la estructura. Básicamente consta de unos rodillos que se implementan en la base de la estructura, los cuales absorben la mayor cantidad de energía cinética del terremoto y aíslan el movimiento para que sea mucho menor que en una estructura convencional. El objetivo principal de este trabajo es estudiar los efectos que causa una fuerza aplicada a una maqueta para realizar una serie de modificaciones posteriores una vez obtenidos los datos y mejorar los resultados que se han obtenido previamente, en esta maqueta concretamente, que es sobre la que se trabajó. Además, en los objetivos secundarios está determinar la amplitud de respuesta de la estructura para cada frecuencia y trabajar con diferentes instrumentos de medida para aprender y profundizar en el tema de la sismología. Los materiales que se han necesitado en este trabajo son la maqueta, obviamente, un generador de pulsaciones que creaba una frecuencia que se ponía en práctica mediante este actuador que está enganchado a la maqueta. Este la hacía vibrar y el medidor tomaba medidas de la oscilación que tenía la maqueta y posteriormente esas medidas eran trasladadas al programa Data Studio en el que se pueden ver los resultados obtenidos. Además, las aplicaciones Word, PowerPoint y Excel han sido bastante útiles a lo largo del desarrollo de este trabajo. La primera tarea fue realizar una revisión bibliográfica previa a la parte práctica para adquirir unos conocimientos previos y así poder realizar un mejor trabajo a la hora de la parte práctica. La segunda tarea fue determinar la frecuencia propia de la estructura y a partir de ahí ir variando un hercio tanto por encima como por abajo. A partir de la frecuencia propia se varió una frecuencia un hercio para obtener la amplitud máxima y la amplitud mínima en cada frecuencia, desde un hercio hasta 14 en cada piso. Se calculó también la aceleración máxima de la estructura en cada piso con cada frecuencia, es decir, si se varió desde un hercio y 14 hercios y hay 3 pisos en la maqueta, hay 42 diferentes aceleraciones máximas según la frecuencia del piso en el que estén. La última tarea fue comprobar cómo responde la estructura al terremoto de Lorca y así obtener unos resultados que podrían utilizarse para realizar otras modificaciones y ver cómo respondería la estructura al terremoto de Lorca. El primer resultado que se obtuvo fue la frecuencia de resonancia. Para calcular la frecuencia de resonancia, lo que se hizo fue ir variando la frecuencia en el generador de pulsaciones desde un hercio hasta 14 hercios y ver en qué frecuencia era la que más amplitud se obtenía. Tras una serie de pruebas se concretó que en 7 hercios era la frecuencia donde más amplitud tenía la estructura. Bueno, una vez obtenía la frecuencia propia de la estructura, se varió un hercio, se fue variando un hercio tanto arriba como abajo, de un hercio hasta 14 hercios, y se plasmó mediante el medidor y el programa Data Studio las diferentes amplitudes que tenía la estructura. Y bueno, para calcular la amplitud propia de la estructura era necesario obtener el máximo y el punto medio, que el punto medio en realidad es la distancia que hay desde el medidor a la estructura, para así obtener una medida real, no simplemente no simplemente la distancia que hay. Como se hicieron dos medidas, pues se hizo la media de las dos y esta sería un dato de la amplitud media de una frecuencia en un piso concreto. Posteriormente se calculó la aceleración máxima, que se hizo mediante esta fórmula, que básicamente es el valor absoluto de menos la amplitud máxima
por la frecuencia de resonancia. Que la frecuencia de resonancia se calcula mediante esta fórmula que es 2 por pi por la frecuencia en la que se encuentre. Una vez realizados todos los cálculos, los resultados son los siguientes. Se puede apreciar que los resultados son muy abruptos, ya que el máximo valor roza los 30 metros por segundo cuadrado, y eso claramente es demasiado, quizá, diría yo. Cabe mencionar que todos se encuentran todos los valores más altos giran en torno a 7 Hz, que es la frecuencia propia de la estructura, ¿no? Asimismo, por último, se calculó la respuesta al terremoto de Lorca. Para ello se multiplicó la amplitud en cada medida, o sea, la amplitud media de cada frecuencia en cada piso, por la amplitud que tuvo el terremoto en dicha frecuencia. En este caso es un hercio. La amplitud media de un hercio en el piso 1, por la amplitud del terremoto que en un hercio, que es esta, pues dio la amplitud en el terremoto de Lorca que tendría la estructura. Los resultados fueron los siguientes. Se puede apreciar, como se ha apreciado anteriormente, que los valores más altos siempre se encuentran en una franja en torno al valor, o sea, la frecuencia propia de la estructura. Aunque en este caso la frecuencia propia de la estructura no tiene el mayor valor, sino que lo tiene 6 hercios. Y bueno, la conclusión a la que se ha llegado es que se puede comprobar que el mayor daño que se produce en la estructura oscila siempre en torno a la frecuencia de resonancia. En este caso ha sido 7 hercios. Asimismo, conforme aumenta la altura, aumenta la aceleración. Es decir, en la planta 1 el daño y la aceleración va a ser menor que en la planta 3. Por último, el estudio de los efectos causados por un terremoto en una estructura es vital. ¿Por qué? Porque si tú realizas una serie de pruebas y obtienes una serie de resultados, estos te sirven para que, una vez realizado una serie de modificaciones para mejorar los resultados, pues obtengas unos resultados mejores y así trasladar esos resultados mejores se podrían trasladar desde la maqueta hasta un edificio real, sin necesidad de hacer las pruebas con edificios reales, simplemente con maquetas. Bueno, aquí tenéis un poco de mi bibliografía y agradezco a Alfonso Añorte por su dedicación y ayuda a lo largo de la elaboración de este trabajo, a Juan Antonio Paizo Pedreño y a Juan Francisco Sánchez Pérez por su ayuda y aportaciones durante la parte experimental, y por supuesto a mis compañeros y familiares por su apoyo moral durante todo el desarrollo de este trabajo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Por qué conforme aumenta la altura aumenta la aceleración? Bueno, eso tiene una fácil respuesta, y es que conforme aumenta la altura, la distancia al centro de elongación aumenta, y conforme aumenta esa distancia, la aceleración aumenta, claro, porque se encuentra más lejos del centro de elongación, y eso hace que el daño sea mucho más grande. Vale, otra pregunta, sí. ¿Por qué la aceleración de la estructura en el terremoto de Lorca es mayor en 6 hercios que en 7 hercios? Pues eso depende obviamente de cada terremoto, porque claro, siempre va a girar en torno a la frecuencia de resonancia de la estructura, pero dependiendo del terremoto, que en este caso es el de Lorca, la amplitud máxima fue en 6 hercios. O sea, depende totalmente del terremoto en el que, por ejemplo, si yo calculo otro terremoto de otra situación diferente, a lo mejor no me da 6 hercios ni 7 hercios, me da la máxima aceleración saldría en 8 hercios, 9 hercios puede ser, pero siempre va a girar en torno a la frecuencia de resonancia. Y bueno, gracias.